Amigos, bienvenidos a El Vuelo al Arte. Yo soy Lina María y en esta ocasión aprenderemos a hacer pequeños rosas en arcilla polimérica para joyería. ¿Qué tal las que traigo puestas? Quédense conmigo y aprendamos a hacerlas. Para crear las rosas vamos a necesitar un molde para dar forma a las hojas, aunque si no lo tienen también pueden hacerlas a mano. Arcilla polimérica roja y verde, bases de topitos metálicos y sus respectivas tapas, tubo acrílico para aplanar la arcilla polimérica, herramientas que usen para trabajar la arcilla, en mi caso un cortador y un grafador, pegamento de uñas y finalmente un pequeño cortador circular para cortar los pétalos. Lo primero que haremos será tomar la arcilla polimérica roja y amasarla un poco. Después, con el tubo acrílico la vamos a aplanar. Para esto, rodamos con un poco de fuerza el tubo acrílico sobre la arcilla, una y otra vez, buscando que quede de un grosor tan uniforme como seamos capaces. De vez en cuando es recomendable levantarla y girarla, para que no se vaya a adherir a la superficie sobre la que estamos trabajando. Después de dejarla tan delgada como seamos capaces, la levantaremos de la superficie en la que está y la volveremos a dejar allí. Ahora, con el cortador empezaremos a sacar círculos para los pétalos de nuestra rosa. Cuando tengamos algunos círculos listos, levantamos la lámina de arcilla para que nos queden separados de esta. Tomamos uno de los círculos y con mucho cuidado terminamos de aplanarlo entre nuestros dedos. Lo enrollamos sobre sí mismo para que se vuelva el inicio de nuestra rosa. Ahora procederemos a aplanar cada uno de los círculos que hemos recortado y los posicionaremos alrededor de nuestro primer pétalo, asegurándonos de unirlos firmemente a la base del pétalo, permitiendo que la parte superior de cada uno quede un poco más suelta, replicando la apariencia de los pétalos de una rosa natural. En ocasiones podremos utilizar nuestras herramientas para perfeccionar la forma y la disposición de algunos de los pétalos, garantizando un mejor resultado. Es probable que al igual que yo se queden sin pétalos y necesiten cortar más círculos para continuar creando la rosa. Continuaremos añadiendo pétalos hasta que estemos satisfechos con la forma de nuestra rosa. Ahora tomaremos un poco de material verde, lo amasamos y presionamos un poco sobre una de las hojas del molde. En caso de no tener molde, también pueden hacer las hojas con la mano, creando una forma de gota, aplanándola y con una herramienta marcando las venas de la hoja. Unimos la hoja a la rosa y creamos otra nueva para unirla también. Ahora repetimos todo el proceso para tener otra rosa compañera. Y ahora están listas para ser horneadas. Yo las horneo según las instrucciones de mi probador. Sin embargo, en esta ocasión la dejé menos tiempo, ya que al ser tan delgada puede quemarse si no se tiene cuidado. La verdad es que no me siento tan hábil a la hora de crear dos rosas que sean exactamente iguales, por lo que cuando las hago suelo hacer varias y después de hornearlas elegir cuáles serán las parejas según cuán parecidas sean. Para esta ocasión tomaré estas dos y con un poco de pegamento de uñas las pegaré a las bases de los topitos. Quizás sea más fácil si las pongo sobre el molde de hojas.
Sí, así sí quedan en la posición que deben estar para que la base de los topitos no se mueva y puedan secarse. Después de que han secado completamente, están listos para ser usados. Espero que este video les sea útil y les haya gustado. Nos vemos en un próximo video.